Vale, pues buenos días. Somos el grupo 3.1, Ana, Paula y Tatiana, y os vamos a hablar de los factores que influyen en la selección de las flores por parte de los insectos polinizadores. Primero os haremos una introducción explicando el marco teórico, hipótesis y objetivos de la investigación. Luego os hablaremos sobre los materiales y métodos utilizados y finalmente os mostraremos los resultados y conclusiones del estudio. La polinización es un proceso vital para las plantas con reproducción sexual, ya que el 80% de las angiospermas, que son las plantas con flor, son zoófilas. Consiste en transferir el polen desde el estambre hasta el estigma de la misma u otra flor. Representa una relación mutualista muy importante en la naturaleza. Por un lado, los polinizadores, que son los vectores que transfieren el polen, se alimentan y obtienen distintos recursos como el néctar, el mismo polen o los aceites de las flores. Por otro lado, las plantas consiguen reproducirse exitosamente favoreciendo su diversidad genética. Los rasgos fenotípicos y de historia de vida de la planta junto al microclima son factores determinantes en la polinización. Y también cabe decir que el aumento de temperatura por el cambio climático está afectando a las especies vegetales y por tanto a las poblaciones de insectos, sobre todo a las abejas silvestres. También la polinización entomófila, que es por insectos, no solo favorece a muchas especies silvestres, sino que también tienen beneficios económicos, relacionados tanto con el consumo de alimentos vegetales como con la agricultura. La hipótesis planteada es que los polinizadores pueden ejercer presiones selectivas, ya que discriminan entre algunos rasgos fenotípicos de la planta. Según previos estudios, suelen elegir las plantas con mayor número de flores y de estas las más grandes, porque les resultan más llamativas. Otros estudios muestran que las corolaas con mayor área y menor separación entre pétalos son más visitadas. Y también hay estudios que sugieren que el color influye en la elección, pero no la intensidad de este. Por lo tanto, mediante este estudio se pretenden conocer las preferencias de los polinizadores invertebrados y para ello se estudiarán los distintos caracteres morfológicos de distintas especies herbáceas. Las variables que se han estudiado han sido, por un lado, la dependiente cuantitativa, han sido el número de visitas de los polinizadores por distintos órdenes y totales. Las independientes han sido los caracteres morfológicos de la planta, como la altura, número de flores, el diámetro y número de pétalos. Y las cualitativas, bueno, la cualitativa ha sido la especie de la planta. Los insectos que se han estudiado han sido himenópteros, como abejas, avispas, abejorros y hormigas, dípteros, entre los que se encuentran las moscas, que son muy importantes en la polinización, los lepidópteros, como las mariposas, aunque su papel como polinizador no se conoce completamente, y los coleópteros, que también son un grupo no especializado muy esencial, entre los que se encuentran las mariquitas y los escarabajos. Y bueno, ahora le toca hablar a mi compañera Paula. Vale, las especies herbáceas que hemos elegido para este estudio han sido Papaver-rhoeas, que es la amapola, Anacyclus clavatus, que es la margarita, Taraxacum dens leonis, que es el diente de león, y Malva silvestris, que es la malva. Vale, como podemos ver en esta tabla, Papaver-rhoeas es la que más altura tiene y la que mayor diámetro. El diámetro es significativamente más grande que el de los demás. En Anacyclus clavatus es la que mayor número de flores y de pétalos tiene, y Taraxacum dens leonis es la de menor altura y menor número de flores. Estas cuatro especies se han escogido por tener colores distintos y distinto tipo de corola. Todas tienen valores de altura y diámetro de flores significativamente distintos entre ellas. A su vez, el número de pétalos es significativamente distinto en todas las especies, a excepción entre las especies C y D, que como se puede ver, los valores son muy similares entre sí.
Vale, la zona donde se ha muestreado se localiza en el campus de la Universidad de Alcalá de Henares, en la zona de los hangares del campus, la cual se encuentra señalada en amarillo. Es la zona A. Se trata de un herbazal que es segado cada año a final de la primavera. Solo se corta la parte aérea, por lo que permite que las plantas vuelvan a crecer. El muestreo se La mejor época para observar los insectos es sobre marzo y junio, ya que durante esta época es el momento fenológico en el que la mayoría de las plantas presentan sus flores completamente desarrolladas, cuando los insectos van a darlas y polinizarlas. Otro dato que vamos a tener en cuenta es que se hace a horas centrales del día, entre las 12 y las 3 de la tarde, que son las horas más cálidas. El metabolismo y la termorregulación en los insectos. Además, es cuando las plantas liberan sus aceites volátiles, produciendo así una mayor atracción a los insectos. Vale. La unidad de muestreo que vamos a utilizar va a ser el cuadrat de 1 metro cuadrado, el cual se repetirá 30 veces. En cada cuadrat se va a estudiar al menos 2 individuos de cada especie, si es en el caso de que estuvieran presentes. Al ser un muestreo sistemático, los cuadrat se tomarán a una distancia regular entre ellos. En cada cuadrat se cuantificará el número de visitantes durante 5 minutos. Después se medirán los caracteres morfológicos de las flores durante otros 5 minutos. En el caso de que el cuadrat no presentase ninguna de las especies florales, se estudiaría el que se encuentra inmediatamente delante, siempre y cuando aparezcan las especies que vamos a estudiar. Dentro ya en el análisis de datos, una vez recogidos todos los datos y metidos en Excel, haremos una tabla que recoja solo las especies herbáceas, los cuadrats y los datos de las visitas, tanto en órdenes y visitas totales. Esta tabla se introduce en el programa RStudio, donde realizaremos análisis estadístico. Obtenemos que los datos no siguen una distribución normal ni son homocedáneos en nuestro caso. Por lo tanto, al ser un análisis de el test estadístico de Kruskal-Wallis, el Pairwise-Wilcox test, para determinar diferencias significativas entre la tasa de visitas de cada especie. Para todos los análisis hemos usado un nivel de confianza del 95%. Y ahora va a hablar Tatiana. De acuerdo. En los resultados hemos incluido 3 diagramas de cajas y bigotes con datos significativos. El primer boxplot que observamos es sobre las visitas totales. En las visitas totales se observa la tendencia de que Anacyclus clavatus, un momento que cojo el puntero, de que Anacyclus clavatus, que es la especie B, es la especie menos visitada. Mediante un análisis post-hoc con el que se comparan las especies, se obtuvieron los p-valores de comparación AB con un 0,0710 de resultado, que no es menor a nuestro nivel de significación, pero sí cercano. Después un CB que es 0,029 y un BD 0,0146, que son significativamente distintos. Cambiamos de... El siguiente diagrama que obtenemos son las visitas de los lepidópteros, en el cual esta figura, los lepidópteros parecen tener una preferencia significativa por el Taraxacum leonis, que es la especie C, que es el diente de león. Y si lo comparamos con las otras especies A y B, hay diferencias significativas, pero no con la B. Según el test estadístico, nos da un valor de 0,015 y 0,044, que es menor a nuestro nivel de significación de 0,05, porque lo que la diferencia es significativa. A continuación, el último boxplot que hemos incluido es sobre las visitas de los coleópteros, en el cual presenta la especie B una menor visita por parte de estos insectos. Los p-valor tras la comparación
de todos fueron significativamente distintos, con una comparación AB de 0,0129, CB de 0,091 y BD de 0,0277. A continuación, hemos incluido en los resultados los diagramas circulares de las frecuencias de visitas en cada especie herbácea en porcentajes. Como se puede observar, Papaver roeas es más visitada por los coleópteros, que son los amarillos, mientras que, por ejemplo, en Anacyclus clavatus recibe más visitas de los himenópteros, pero también en gran medida de los, de los dípteros. En tercer lugar, Taraxacus de leonis la visitan sobre todo lepidópteros y coleópteros, aunque de los himenópteros también reciben bastantes visitas. Y por último, la malva silvestri es mayormente visitada por los coleópteros, como podemos observar. En conclusión, después de analizar los datos, hemos concluido que la especie Anacyclus clavatus, la margarita, es la menor visitada. Aunque esta especie sea la que mayor número de flores y de pétalos tiene, puede que la baja tasa de visitas se deba al color blanco que tiene, que es menos llamativo. Para futuras investigaciones y poder determinar qué caracteres morfológicos o qué conjuntos de estos influyen en las selecciones de los insectos, se podría estudiar una sola especie. Y por último, agradecimientos. Queríamos dar gracias a la Universidad de Alcalá, especialmente al Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias Ambientales, y en concreto agradecimientos al profesor Álvaro Alonso Fernández por coordinar el trabajo y ayudar a resolver problemas y dudas. Muchas gracias.